sí conviví con químicos, pero conviví más con médicos. Y te da otra perspectiva médica, ¿no? Como ellos ven pacientes, los tratan, también estás en consulta y estás sentado y lo más posible. También te sabe respirar información de otra médica, y biología también. Bueno, eso es como que mi área, soy en laboratorio clínico y porque por parte de la maestría y parte del doctorado. ¿Vale? Entonces, les comento, porque no lo mismo, yo sé que la escuela, ustedes, lo que les digo aquí, pues sí, los dos maestros, es una barradita, y aquellos que ya trabajan en laboratorio clínico sabrán que la experiencia en estando dentro del área profesional es muy difícil. Y eso solamente lo van a tener, pues si menos al mismo que quieren sacar y adaptarse a la experiencia. Ok. Entonces nada más se los comento, les traigo después la información por si les interesa entrar en este congreso que va a haber, en honor a la maestra Lina Rito. Es jueves y viernes, se va a solapar con sus clases porque creo que es en el hotel. No sé si alguien va a participar, porque hay estudiantes que van a estar con Reina. Son jueves y viernes, pero igual a veces los maestros, a lo mejor esos 2 días les damos oportunidades de poder asistir. Y también van a venir muchas empresas del área clínica que van a vender equipos, que justamente dan mucha experiencia. Van a vender equipos de equipos, de catónicos, los distintos dispositivos clínicos que luego las empresas. A mí me gusta ir porque me gustaría que acaban de inventar nuevos dispositivos. Ahora resulta que este dispositivo trae nueva función, como también se va a actualizar. Ok, entonces, regresando a la clase, aquí nos quedamos, ¿no? Vimos que el potasio está en el sodio, un poquito en sangre, la mayoría está dentro de las células, el 95%. Y cuando yo pienso en sus funciones, excitabilidad eléctrica es uno de sus principales. Es el ion encargado de mantener el potencial en reposo. A mí me gusta mucho la electrofisiología, pero es todo un tema de lo puedo mandar una semana hablando de electrofisiología. Digamos que hay una potencial, acuérdense que la palabra potencial eléctrico, potencial, inclusive la palabra potencial, ¿qué significa la palabra potencial? Potencial. Impulso. Son capaces de ser creados en cuerpo de potencial eléctrico, ¿qué significa? Es capaz de que se lleve un impulso eléctrico. Entonces, para que eso suceda, la membrana tiene que tener un potencial en reposo, tiene que tener ciertas características para que se pueda generar un impulso eléctrico y que eso lo da potasio. ¿Ok? Eso es importantísimo para el impulso eléctrico. Y con ello, pues, todos los órganos que participan. ¿Vale? Y otra cosa bien importante que les dije es regular el pH sanguíneo porque se intercambia con los hidrógenos, ¿no? Hidrógenos que damos, ¿no? En las alcalosis, sal hidrógeno, menos potasio las células, en las acidosis, sobre hidrógenos, los hidrógenos entran y el potasio sale. Y eso me puede alterar la concentración de potasio. Muy bien. Si yo ya sé cómo se regula en el cuerpo, pues entonces nada más hay que pensar qué sucede si todos esos procesos se alteran, o alguno de ellos se altera. El potasio me puede dar alto o me puede dar bajo. ¿Ok? La clave es aprenderte la regulación. Entonces
causas. La primera, estoy hablando de regulación de un ion. Y ya sabemos que el principal órgano que mantiene o regula los iones es el riñón. Que filtre desechos, cosas que no queremos ver en la sangre. También ayuda a regular excedentes del cuerpo. Excedentes son los riñones. Entonces, si el riñón disminuye su filtración, como dice, disminuye su excreción, se produce menos orina, vas a concentrar los desechos y excedentes en sangre, entre ellos el potasio. ¿Okay? Entonces, ¿qué puede tener el paciente que el riñón está filtrando? Pues una, que tenga una falla renal, IRA, insuficiencia renal aguda. Me imagino que los que llevan fisiopatía ya saben lo que significa. IRC, insuficiencia renal crónica. Bueno, después les explico la diferencia. Ejemplos de y bueno, ya después que su tasa de filtración glomerular menor a 20 mililitros por minuto. Cuando veamos perfil renal, ya les hablo de eso. No meter en eso, pero les explico detalladamente con fórmula y todo. Entonces, obviamente, si el riñón que es falla renal, va a fallar, se produce menos orina, se concentra el iodo. El filtrado aquí, el riñón filtra menos. La otra es que ya vemos que hay una hormona que elimina potasio, que es la aldosterona. Si la aldosterona está baja, hipoaldosteronismo, el potasio no se va a eliminar. Lo retiene el paciente y se va a hipercardia. Entonces, todo lo que provoque que la aldosterona esté baja en el paciente me va a generar hipercardia. Ejemplo, que se bloquee el sistema renina-angiotensina, aldosterona. Y ustedes se lo deben tener de memoria. Y memoricen, se lo compartan aquí mismo, lo van a ver. La renina. Hay muchos fármacos que bloquean el sistema. La mayoría tienen que ver con regular la presión. Hay muchos antihipertensivos que van a bloquear diferentes puntos del sistema. ¿Okay? Y ahí les pongo el ejemplo de uno. Antagonistas o bloqueadores de la enzima convertidora de glucosa. Enzima que participa en eso. Y uno de los ejemplos nomás es como captopril. Captopril es un antihipertensivo, de hecho se utiliza bastante en la clínica. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Bloquea el sistema de renina-angiotensina. Por eso que el sistema aumenta la presión. El objetivo del sistema, activarlo, es aumentar la presión. Si lo bloqueo, la presión se aumenta. Muchos antihipertensivos trabajan con el sistema. Cuando vean farmaquímica, se los van a volver a ¿ok? Entonces, falla renal, que la hormona que elimina potasio se disminuida. Y la tercera, que tiene que ver con el riñón, pues que mi paciente se toma con un tipo de fármacos que se llaman invertidos ahorradores de potasio. ¿Ok? El aumenta el volumen urinario, es un diurético. ¿Y cuál es el mecanismo de acción que dijimos que tiene la mayoría de los diuréticos? ¿Por qué el paciente va a perder un sabor por orina? ¿Cuál es el mecanismo de acción? Porque va a provocar que el paciente elimine sodio. Y el sodio me va a jalar el agua.
Ojo, los diuréticos no nada más te eliminan sodio, te van a eliminar también otros iones, van a arrastrar con otros iones. Y uno de los efectos de los diuréticos es que los iones o los electrolitos me salgan bajos en sangre. Es uno de los efectos adversos de los diuréticos. Que te tiene una hiponatremia, una hipocalemia, porque te está eliminando iones por orina. ¿Okay? De todos los iones en sangre, el más crítico, que no quiero que me dé una hipocalemia porque voy a alterar el impulso eléctrico, es el potasio. Aparte, hay un poquito de potasio en sangre como para estarlo perdiendo. Entonces, los diuréticos, los otros, pueden generar hipocalemias. ¿Okay? Entonces, ¿qué son las industrias farmacéuticas? Pues vamos a generar un diurético que me ahorre potasio. Son diuréticos que eliminan sodio, pero que no eliminan potasio. Es para evitar que me descontrole mi potasio, que me genere una hipocalemia. Ahora el efecto de una hipercalemia. Por eso todos los fármacos se deben dar a los adecuados. Si ustedes ya lo están calculando en que mi farmacia o en que... No, mi farmacia es el sistema nacional. Farmacocinética. Farmacocinética. ¿Vale? Pero sí, ahora el efecto de seguridad de hipercalemia. Cuando vean los diuréticos, son 5 tipos. Ahí les van a hablar de ellos y de sus efectos adversos. Cuando daba farmaclínica, les hablaba también de los grupos farmacológicos. Y a mí lo que me gusta, yo quiero que comprendas por qué el paciente tiene ese efecto adverso. Y va en acorde al mecanismo de acción del fármaco. Ahí lo que hay que aprender son los mecanismos de acción. Pero esto se lo trabajamos. ¿Dudas de la primera? Sencillito. 2. Donde el potasio dentro de las células salga. ¿Dónde tenemos mucho potasio? Intracelular. Entonces, que este potasio se me desplace. Intracelular, extracelular. ¿Por qué se me va? ¿Por qué las células van a, una de dos, o van a sacar su potasio o simplemente no lo van a meter? ¿Se acuerdan que ustedes comen potasio y la mayoría del potasio que pasa en el cuerpo lo vamos a meter a las células? ¿Quién lo está metiendo? La bomba de sodio y potasio. Entonces nos ponemos potasio, todo el potasio, la bomba lo está metiendo a las células. Y dijimos que hay una hormona que estimula la bomba, que es la insulina. Pero si el paciente tiene insulina baja, hipoinsulinemia, la bomba de sodio y potasio está menos estimulada y entonces se concentra más de ion. Este paciente no está metiendo tanto potasio a las células. ¿Okay? Ojo con la insulina. Sí, regula la glucosa, que me va a hacer muchas otras cosas metabólicas por aquí. ¿Okay? ¿Vale? Entonces, esto principalmente en pacientes con resistencia a la insulina, que son los diabéticos. Ya sea tipo 1 o también hay diabéticos tipo 2, pero no tipo insulina. Que son los diabéticos. La otra es que pues, los potasios se están desplazando hacia adentro, se están metiendo porque hay acidosis metabólica. Hidrógeno afuera, así ven, entra a la célula para completar el pH, pero la célula saca sus potasios. En la primera no entran suficientes y en la segunda la célula los está sacando. ¿Okay? El C es igual que mi paciente esté consumiendo fármacos que se llaman beta bloqueadores. Estos fármacos actúan con los receptores de catecolamina. También es un fármaco químico. Y bueno, ya dijimos que las catecolaminas favorecen la entrada de potasio. Imagínense las catecolaminas y la insulina hacen exactamente lo mismo. ¿Okay?
yo bloqueo los receptores de catecolaminas, como están bloqueadores, el potasio tampoco entra adecuadamente por la población de potasio. Ejemplo de que están bloqueadores. Mira, van a soñar con los bloqueadores. Muy usados. Son todos los loles. Atenolol, metoprolol, propranolol. Y este grupo de fármacos se van a utilizar para cuestiones cardíacas. Son arritmias, hipertensivos, insuficiencia cardíaca. Dependiendo de qué tan bloqueador se utilizan ciertos padecimientos cardíacos. Esta clínica local es un grupo muy utilizado en la clínica. Y la otra es que haya daño o lisis celular. ¿Sí? Simplemente se destruye la membrana plasmática, pues todo en potasio va a salir. ¿Ok? Hemólisis, pacientes a lo mejor con un traumatismo, golpes, que lleguen al hospital con un accidente automovilístico o moto, pues eso también genera necrosis de tejidos, ¿no? Si fue quemaduras. ¿Ok? ¿Dudas de esto? Y a tercera se las pongo, pero realmente no se sabe cómo. No es hospitalario. Que aumente la ingesta de potasio. Es muy difícil que un paciente o una persona como conocer. Y si en dado caso sucede, el riñón va a eliminar el enfermo. ¿Okay? Pero donde se puede ver es en las terapias de reemplazo oral o intravascular, los sueros que les ponen a los pacientes. ¿Okay? Por eso está goteo y por eso está cierto ritmo. Porque si el paciente llega con una hipocalemia y le pongo un suero con altas concentraciones de potasio, pues yo le tengo que poner la dosis adecuada, porque aparte va directo a la vena. Entonces de hipocalemia no lo quiero pasar a una hipercalemia. Por eso los médicos de la manera cálculos y aplicaciones necesarias. Y luego andan cambiando las dosis. Dependiendo de la concentración de la. ¿Dudas hasta aquí? No. Ok. Ahora, si yo estoy hablando de por hipercalemia, ustedes sí se lo ven. Hay 3 pacientes prototipos que tú ves hipercalemia. Primero pregúntate si ese paciente no tiene insuficiencia renal. No, ¿no? Ese paciente no es diabético. O si ese paciente no tiene un desequilibrio ácido básico. En el caso de hipercalemia sería una acidosis. Los que ya participan ya saben de qué me refiero con el metabólico. Los que no, después se los el metabólico es. ¿Okay? Entonces, hipercalemia, luego un caso clínico, no tiene falla renal, es diabético o tiene un desequilibrio ácido básico, por lo que ustedes saben ahí. Comúnmente nuestros pacientes dicen con hipercalemias, si no están controlados o si tienen cierto avance de esas enfermedades. Obviamente estadios iniciales de diabetes o de falla renal, a lo mejor no lo voy a ver, pero si ya es un poquito avanzada la enfermedad, es ahí donde yo voy a empezar a ver estos desequilibrios. ¿Sí queda claro esa parte? Lo otro, signos y síntomas, porque luego a veces si les preguntan analizar por qué el paciente tiene de cargo. Si yo con la bioquímica clínica lo puedo explicar. ¿Ok? Como potasio participa en impulso eléctrico, pues le puede dar debilidad muscular, hormigueo, calambres. Podemos tener un calambre, la bolita de dice con potasio. Un calambre es un descontrol entre el impulso eléctrico con el músculo. O sea, que se quedó en contracción y no puede relajarse adecuadamente el cuello. ¿Okay? Arritmias cardíacas, todo lo que tenga que ver con el impulso eléctrico. Concentraciones muy elevadas de potasio, inclusive de 8 para arriba, se mide para exagerar. Ojo con tu paciente porque no va a entrar en paro.
hacia el grado de edad. Entonces ahí se empieza a complicar, estabilizar un tipo de paciente. Vámonos con las hipocalemias. Aquí yo tengo un paciente que tiene el ion bajo. Independientemente de cualquier ion, todos sabemos que podemos perder sodio, potasio, calcio, cualquier ion, por la vía gastrointestinal o por la vía renal. Entonces yo te pregunto, causas todos los iones, o sea, porque puede el paciente perder por la vía gastrointestinal, vómitos, diarreas, o por la vía renal. En el caso de potasio, es lo mismo. Pérdida gastrointestinal, vómitos, diarrea, inflamación en el intestino, que no se absorba bien el ion, que el paciente esté tomando laxantes, está estreñido y está comiendo ojo con un laxante, ablanda las heces para que se pueda evacuar el paciente, pero también lo que muchos de ellos hacen es que aumentan la motilidad gástrica, intestinal, entonces no hay buena absorción entre ellos, porque van a provocar así la evacuación. Entonces, dosis altas, se los comento porque luego los diuréticos y laxantes los pacientes se los toman porque se dan dulces y no tienen sus efectos en dosis elevadas. Más si no se están alimentando. Lo otro es que pierda el ion por el riñón, diuréticos que no son oradores. Alguna inflamación en el riñón que no me está reabsorbiendo bien los elementos filtrados. La aldosterona, ahora aquí que la aldosterona esté alta, porque es la que elimina potasio. ¿Okay? Y que haya poco magnesio. Después le comento del magnesio. Pero magnesio tiende a retirar un poquito de potasio. Y por último, porque mi paciente tiene potasio bajo, porque tiene el calor. Ahora me falta hidrógeno en sangre. Pues voy a sacar las células. Pero cuando salgo de las células, meto potasio. Y hay una sobredosis de insulina. Ahora estoy estimulando demasiado la bomba de potasio. Son pacientes que tienen hiperinsulinemia. ¿Hiper qué? Los diabéticos o controlados. ¿Dudas de alguna vez? ¿No? No me interesa que se me la memoria. Sí hay que memorizar todo, pero me interesa que sepan de por qué, porque eso es lo que les voy a contar en el examen. Siempre les digo, los exámenes no los trato de hacer de qué color es el ¿Hiper qué? electrocito. ¿Insulinemia? No, yo te preguntaría por qué. ¿Qué les ¿Cómo? No, hiperinsulinemia dijo, ¿no? por la oxidación de hierro que hay en el glucotetrapirrolina hemoglobina. Por eso las cosas oxidadas, los metales con óxido, son de color rojizo. Hierro unido a ácido. Muy bien. Si hay una hipocalemia, ¿qué le va a pasar al impulso eléctrico? Ahora el impulso eléctrico está disminuido. Al paciente le va a costar más trabajo generar un impulso. Síntomas y signos de hipocalemia, yo lo puedo resumir en una palabra. El paciente se siente letargado. Tiene letargia. Todo se le hace lento. Piensa lento, se mueve lento. Su sistema nervioso le está costando trabajo generar un impulso eléctrico. Si no llega suficiente impulso eléctrico o llegan impulsos eléctricos más lentos al corazón, pues obviamente tu paciente va a empezar a tener arritmia. ¿Okay? Igual eso lo puede llevar a un paro cardíaco. O si no hay suficiente impulso eléctrico para los músculos de la caja torácica, tu paciente va a tener problemas para respirar. Entonces, puede haber
para mayores falsos elevaciones de potasio. Y cuando el potasio, falsa elevación del potasio, a eso le llamamos pseudo-hipercalemia. La palabra pseudo significa que pues, parece que es por favor. Ahorita les explico las dos principales causas de que el potasio se pueda dar elevado. Una y la ¿cómo voy a medir? Igual la técnica de elección es electrodo de ion selectivo. Me da un sodio, con electrodos, con membranas especializadas para que el ion se vaya por la diferencia de carga de potencial del ion que atravesó la membrana, vas a cuantificar la concentración. Un equipo, puede ser un equipo solo de electrolitos o acoplado a un gasómetro. Porque en urgencias siempre hay gasómetro y tipo de ellos. El tipo de muestra lo puedes pedir en plasma. Ojo, si van a usar plasma, esto tiene que ser con heparina. ¿Ok? Entonces lo voy a poner en el LTA, porque justamente el LTA no lo vas a dejar altísimo. Es más, aunque hay punto de efecto. No miedo con no sería ni biológicamente viable si utilizan cátodos sería de pared. En fuego se puede medir, sí. Entonces casi se hace nada más que ojo al medir potasio en suelos. Cuando tú vas a obtener suero, tú ocupas coagular tu tubo. Se coagula y entonces ya puedo separar y obtengo la parte del suero. Entonces el suero no vaya ni coagulante ni nada. Justo con el proceso de coagulación. Entonces les digo ojo porque la coagulación libera potasio. La cromocitosis. El proceso fisiológico como también la coagulación provoca que las plaquetas liberen potasio. Entonces, si voy a medir el suelo, lo que hay que tener es separar en el tiempo óptimo, que es una hora o menos, dependiendo del tipo de tubo, el suelo del paquete de potasio. Entonces, en cuestiones preanalíticas, pues hay que evitar hemolisis. Si tienes duda o hay hemolisis visible, o repetimos el estudio o mires lo que les comentaba, que ciertos equipos pueden medir el índice de hemolisis. Entonces, algo de cero y no me puedo subir como hasta así. Te va a determinar el grado de hemolisis que hay en tu suero o en tu clase. Y ya los equipos o las guías van a decir si es a partir de este valor, tu flujo no es aceptable. ¿Okay? ¿Qué se mide en el suero, en el plasma con hemólisis? Miden hemoglobina.
debe estar la hemoglobina? Dentro del eritrocito. ¿Sí? La proteína está dentro del eritrocito. Si yo veo hemoglobina en el suelo en el plasma, ¿qué me está diciendo eso? Es que huevo necesito. ¿Ok? Entonces es como mismo la cefalitis en los tubos. ¿Y por qué se ve rojo? Estoy viendo el fuego, el plasma rojo, es la hemoglobina que está ahí nadando en el suelo del plasma. Como hubo hemólisis, se rompió la membrana del eritrocito, pues sacó la hemoglobina. Y ahí la estoy viendo nadando en el suelo. ¿Ok? Eso se puede ver. ¿Vale? Bueno, era lo que decimos, contaminantes, LTA, microchips, se utiliza o virus. Voy a usar un tubo de LTA, pero que tampoco contamines tus tubos. Acuérdense que hay cloro rellenado. ¿Ok? Dejan eliminar el LTA y luego el suelo, es poca, sí es poca, pero existen estudios donde sí hay contaminación cruzada con la de virus que les y bueno, ya torniquete también, si está muy la zona, aumenta la presión en la zona, o la torniquete está muy apretado, o el paciente está apretando muy fuerte el puño, aumenta la presión en la zona y eso también provoca que aumente el potasio porque va a crear hemólisis. Y bueno, retrasos en la centrifugación, porque ya sabemos que los tubos de suero, entre más tarde, o si estoy pasando más del tiempo recomendado, las plaquetas se están liberando. Yo veo pacientes que van bien nerviosos y les ha pasado la toma de nota hasta el momento que tienen hambre, pero bueno, que les quieren saber, entonces están planificando y les explican. Muchas veces hasta les ha desmayado. Y se les desmaya el paciente. Lo primero es que el paciente no se pegue. No le vaya a quedar una lesión. Porque hay gente que con ver sangre o ver sangre se desmaya. ¿Mete cuela? ¿Tienes clase? No, yo no había que saben de mí. Yo también. ¿Te acompañas? Voy para... ¿Cómo la ves? ¿Eh? ¿Cómo la ves con las leche? No, yo que tú le seguí intentando porque yo la vi. ¿Eh? Yo la vi. Tengo la vida súper. ¿Por qué? Súper. ¿Conmigo? ¿Ya sé? Yo la vi. Pero no. ¿Y le di el libro al Andy? Sí, de hecho ni No pide nada, pero a la vez exige mucho. No sé, tiene una forma de pensar muy diferente a las mujeres. ¿Por qué? ¿Qué te Pero dijo? por su forma de pensar. ¿Eh? Pero ajá. Muy independiente en todos. O sea, está chilo porque dice que no ¿No es 50? ¿Es 50 segundos? ¿O qué pedo? No, güey, neta. no tanto, ajá. Así de que si tú quieres algo, no vas para que alguien te lo dé, tú ve por lo que quieras. Güey, Vamos por ¿por agua. qué te lo den, viste? Ay, no. Mira, ¿dónde está? Hubiera pedido. Como que intentas cuidar
que no digas nada malo. No sé qué hacer. No se espera que alguien venga y te dé lo que quieres, sino ella va y busca lo que quiere. Avisó temprano a nosotros, a todos. Pues no creo que a todos, permiso. Pero ya ves el problema que estamos viendo. ¿Lo volví a explicar? Entonces no te perdiste de mucho. Pero, ¿vas de la prepa? Pues me dejé cerca. Cerca de